기도해야 될 줄 믿습니다. 그리고 평강교회 안에 있는 목사님들과 그리고 모든 성도님들이 그런 신앙을 지켜나가면서 하나님을 위해서 싸울 수 있도록 기도를 하겠습니다. So let's sing this last song, Just As I Am, and we will have a brief time of prayer. Just as I am, you still love me, Lord, with all my weakness. You still cherish me every tiny step I take. Lord, you're there wide awake. Lead me close to you. Stand just as I am.
살아계신 아버지 하나님 감사합니다. 오늘도 거룩한 성일 아브람처럼 제단을 쌓고 예배를 드리는 삶을 살아갈 수 있도록 축복하시니 감사드립니다. 식사를 통해서 친교를 나누게 하시고 이 시간 또한 다시 모여 주의 말씀을 배우기를 원합니다. 거룩하신 성령께서 저희들에게 깨닫는 은총을 베풀어 주시옵소서. 아브라함의 삶의 노정을 정확하고 자세하게 깨닫게 그 속에 담겨져 있는 Gracias por este tiempo para recibir tu palabra, Señor. Como Abraham, ayúdanos a vivir una vida de fe. 이 시간에도 좋은 신령 없게 하시고 Padre, oro que nadie se quede dormido, que nadie sienta cansancio, Señor, en este momento. Oro que esta palabra llegue a nuestros corazones. Ayúdanos a recibir esta palabra profundamente y que podamos servirte con un amor feliz. Oro todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 자, 창세기 11장 Leamos Génesis 11. 자, 창세기 11장 31절 Versículo 31, 32 y capítulo 12, versículo 1. Empecemos con Génesis 11, 31. 데라가 그 아들 아브람과 하란의 아들 그 손자 롯과 그 자부 아브람의 아내 사례를 데리고 Y tomó tarea a Abraham su hijo y a Lot hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. 내가 내게 지시할 땅으로 Y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Harán. 자, 4절 한 절만 더 읽겠습니다. Leamos Génesis 시작 12, versículo 4. 말씀을 쫓아가고 Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. 제가 지난 주일에 숙제를 내드린 걸로 기억하고 있습니다. La semana pasada les di una tarea. ¿Hicieron la tarea? 생노정 몇 군데 10군데 La tarea era de los 10 lugares donde viajó Abraham. Alcen la mano si hicieron la tarea. Alcen la mano si hicieron la tarea. No les dé pena. 몇 사람만 좀 지정해가지고 시키도록 하겠습니다. 우리 해나 씨 한번 일어나세요. 해나 씨. Jenny, por favor, ¿nos puedes recitar los 10 lugares? 박수 한번 보내. Muy bien. 선재 왔나 선재? Sonje, ¿dónde está? ¿Dónde está Sonje? 선주. Perdón, Sonju. ¿Dónde está Sonju? 자, 우리 권사님을 대표해서 우리 정일주 권사님 한번. Next, 정일조 Eldris Chong. 1번. Elder Chong. 그다음에 2번. Anciana Chang. 3번. 박수 한번 보내주세요. Muy bien. 자, 선주 한번 일어나봐. 선주. Can you stand up? 학생들 대표해서 Sonju, por favor, póngase de pie.
vas a representar todos los niños de la iglesia. 그러면 거기서 해, 거기서. 1번, 2번, 3번 이렇게. 자, 1번 어디? 2번, 3번, 4번, 5번, 6번, 7번, 8번, 9번, 마지막 10번. 박수 한번 보내. 우리 남선교 회원 가운데 Of the men's ministry members, De los hombres. Eddie, por favor. Eddie, ¿puedes ponerte de pie y recitar la tarea, por favor? Míreme a mí, míreme a mí. you're looking down. Look at me. 베델 between 베델 and I. Egipto. 7. Oh, 8. 9. 10. Where is? Hebrón. Hebrón. Una ronda de aplausos para Eddie. ¡Woo! Muy bien. 혹시 장로님 가운데 한번 해보실 분이 있습니까? Of the elders, anyone want to have De los ancianos, ¿alguien 한번 해보시면 quiere Elder Han? voluntariar? 됐어요. 우리 최장로님 한번 해보세요. 자, 1번. 아니 그냥 앉아서 하세요. 1번, 2번, 3번, 4번, Oh, he's just saying the numbers. 5번, 6번, Haran, Shechem, Bethel, 8번, Isn't it both of them? Bethel and I? 10번. Bethel and 박수 I, 한번 Egypt, Bethel and I again. And then Gerar. Gerar, Beersheba. 집에서 1시간 만에 외우면 다 Egypt 외우셨어요. again? No. No. 여러분 No. 다 Egypt, 외우셨는데 Better and I. 그냥 너무 Hebron, 겸손하셔가지고 Gerar, Beersheba, Beersheba. 손을 and 안 Hebron 내시는 again. 분이 있는데 Mm. It doesn't take too long to memorize. No toma mucho tiempo para memorizarse esto. Les pedí que por favor hicieran esta tarea. En una semana se nos va a volver a olvidar. Entonces quiero que para el próximo domingo, por favor, se lo memoricen. Voy a escoger a nuevas personas para que se pongan de pie y reciten los 10 lugares. El primer lugar donde viajó Abraham lo estudiamos la semana pasada. Hoy vamos a estudiar el segundo lugar, que es Harán. 자, 이 하란에서 하란에 도착해서 떠날 때까지 아브라함의 나이가 From 70. arrival from Ur the Chaldeans, De Ur de los Caldeos a Harán, 70 years old. Abraham viajó a los 70 years old. 70 años. Tenía 70 años. 75. Perdón, 75 años cuando llegó a Harán. Y él llegó en el año 2091 antes de Cristo. 하란에 도착해서 하란을 떠날 때 아브라함의 나이가 From arriving at Haran, De Harán, Abraham was 75. perdón, cuando llegó a Harán, Abraham tenía 75 años y llegó en el año 2091 antes de Cristo. La Biblia no nos dice el año, pero podemos calcular, podemos hacer una matemática y llegar al año 2091. ¿Qué clase de tierra, de pueblo era Harán? Haran ini tempat seperti apa?
En este punto, digamos que queda Ur de los Caldeos. Del primer sitio, que es Ur de los Caldeos, a Arán está el río Éufrates. Entonces, para viajar de Ur a Arán, tiene que viajar norte por el río Éufrates. Y cuando Abraham salió de Arán, viajó así, viajó al sur para llegar a Shechem. Entre de Arán y Shechem hay un pueblo que se llama Alepo. 자, 하란은 어떤 곳이냐면 ¿Qué clase de lugar era Arán? 에불라 왕국의 지배를 받고 있었어요. ¿Qué clase de lugar era Arán? Primero, Arán tenía un rey y era el rey Ebla. Y Eber, uno de los patriarcas, fue el que desarrolló este reino. 에불라 왕국이 Fue el que estableció el reino de Ebla. 에불라 왕국이 하란까지 영향을 El reino de Ebla reinaba en todo este lugar verde que acabo de dibujar. De Alepo también hasta Arán. El pastor Abraham Park estudió muchos libros y se dio cuenta que Arán, el segundo lugar donde habitó Abraham, también fue reinado por el reino de Ebla. Y el pastor Abraham Park escribió acerca de esto en el 10º libro. Segundo, ¿por qué Arán es tan importante? Arán fue el lugar donde vivieron muchos ancestros de fe. ¿Quién vivió en Arán? Los ancestros de fe. ¿Y cuándo los ancestros o los antepasados de fe salieron de Arán? Esto sucedió en el tiempo de Peleg. ¿Qué pasó en el tiempo de Peleg? ¿Se acuerdan? La torre de Babel fue construida. Después de que construyeron la torre de Babel, la gente se dispersaron. Los antepasados de fe, específicamente antes de Peleg, vivieron en Arán. Y durante el tiempo de el hijo de Eber, quien es Peleg, Eber era el padre de Peleg, y durante el tiempo de Peleg los ancestros salieron de Arán. Y en este tiempo construyeron la torre de Babel, y después de que construyeron la torre de Babel, ellos se dispersaron y salieron de Arán. ¿Cómo sabemos esto? Dios manda a Abraham que se vaya de su tierra 2 veces. La primera vez fue cuando estaba en Ur de los Caldeos, y esto se encuentra en Hechos 7:3. La segunda vez fue cuando Abraham vivía en Arán, y esto se encuentra en Génesis 12:1. Leamos Génesis 12:1. Génesis 12:1. Leamos juntos. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Qué dice acá? De la casa de tu padre, de tu tierra y de tu parentela.
Cuando dice la casa de tu padre, es diferente de cuando Dios manda a Abraham que salga de Ur de los Caldeos. Leamos Hechos 7. Hechos 7, 3. Hechos 7, 3. Leamos juntos. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Acá también dice tu parentela, deja tu tierra y de tu parentela, pero cuando Dios le dijo a Abraham que dejara tu tierra y de tu parentela, estos son los familiares que no tienen fe. Cuando Abraham manda a Abraham que deje la tierra de Harán, esta parentela se refiere a los ancestros de fe. Hay una diferencia. Dios, ¿por qué no le dijo a Abraham que se fuera de Ur directamente a Shechem? ¿Por qué lo hizo que viajara a Harán para volver al sur a Shechem? Siempre me hice esta pregunta y al leer el 10º libro encontré la respuesta. Abraham pudo haber viajado de Ur directamente a Shechem. Entonces, ¿por qué Dios lo mandó a Harán? Porque él necesitaba habitar en Harán. La Biblia no dice cuánto tiempo habitó en Harán, pero necesitaba habitar allí. ¿Y por qué? Dios, ¿por qué necesitaba que Abraham se quedara en Harán? Porque a través de los antepasados de fe, Dios quería que la fe de Abraham sea más fuerte. Dios, ¿por qué lo mandó primero a Harán y después a Shechem? Ya entendemos por qué. Porque Harán era el lugar donde vivían los antepasados de fe. Y ellos se fueron de Harán durante el tiempo de Peleg. Estos antepasados de fe tenían que enseñarle a Abraham su fe. Y por eso es que Dios necesitaba que Abraham se quedara en Harán por un tiempo para que él aprendiera más de su fe, de estos antepasados. Dios le dice a Abraham que se vaya de su tierra y de su parentela. Aunque Harán fue un lugar debajo del reino de Ebla y era la tierra de los antepasados de fe, también era un lugar donde adoraban ídolos. ¿Qué clase de ídolos eran? Tenían un dios de la luna. Tenían un dios y tenían un dios que se llamaba Sim. En Harán era también un lugar muy abundante, con muchas riquezas, pero la gente era idólatras. Y aunque era un lugar donde la gente vivía bien, tenían riquezas, se alejaban de Dios. Y este Dios, Sim, lo adoraban en Ur de los Caldeos y también en Harán. Entonces la tierra de Harán fue un lugar donde Abraham necesitaba habitar, pero temporáneamente, no permanentemente. Porque también era una tierra de idólatras y por eso Dios lo mandó a los 75 años que se fuera. Para resumir, Dios, ¿por qué mandó a Abraham que fuera de Ur a Harán y después a Shechem? Porque los antepasados de fe vivían en Harán en ese tiempo. Y Dios necesitaba que estos antepasados le enseñaran a Abraham acerca de la fe, pero porque también era una tierra de idólatras, Dios lo mandó que saliera después de un tiempo. Leamos de nuevo Génesis 12:1.
짓겠습니다. 시장 1장. Leamos juntos. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. 갈대아 우르를 떠나라고 얘기했을 때는 Cuando Dios le dijo a Abraham que dejara Ur de los Caldeos, él solo dijo, deja tu tierra y de tu parentela. Pero cuando Dios le dice a Abraham que saliera de Harán, él le dijo, deja tu tierra, tu parentela y la casa de tu padre. Dios, ¿por qué le dio estas instrucciones tan específicas? Porque Taré, el padre de Abraham, también era idólatra. Él no quiso salir de Harán. Por eso Dios lo manda a dejar la casa de su padre. ¿Cómo se llama el padre de Abraham? Taré. Y Taré salió de Ur de los Caldeos con Abraham. Todos salieron juntos a Harán. Pero el destino final, que era Shechem, que era Canaán, no era Harán, ¿cierto? En Harán vivían muchos idólatras, no adoraban a Dios. Pero Taré, el padre de Abraham, no quiso salir de Harán, no quiso llegar al destino final. Por eso Dios lo mandó que dejara la casa de su padre. Cuando calculamos los años, vemos que Abraham, Taré, 아브라함이 탄생했을 때 vemos que cuando Abraham nació, Taré tenía ¿cuántos años? Tenía 70 años. Cuando Abraham nació, Taré tenía 70 años. Cuando Abraham dejó Harán, Abraham, ¿cuántos años tenía? 75. Si Abraham tenía 75 años, ¿cuántos años tenía Taré? 145 años, ¿cierto? Porque 70 más 75 es 145 años. A los 75 años, Abraham salió de Harán. Pero ¿cuántos años tenía Taré cuando murió? Taré tenía 205 años. O sea que Taré vivió en Harán por 60 años más después de que se había ido Abraham. Cuando Abraham nació, Taré tenía 70 años, ¿cierto? Génesis 11:26 nos dice esto. Cuando Dios manda a Abraham a salir de Harán, Taré tenía 145 años, ¿cierto? Pero la Biblia también nos dice en Génesis 11:31 que Taré murió a los 205 años. O sea que Taré vivió en Harán por 60 años más después de que se había ido Abraham. Es muy interesante estudiar el significado del nombre Taré. Taré se dice Terah en hebreo. Terah en hebreo. Y Terah significa retrasar, retardar. Taré significa retrasar o quedarse. Taré es Tareh en hebreo y significa retrasar o quedarse. Según su nombre, Taré retrasó el viaje de Abraham, ¿cierto? Él no quiso seguir hasta el destino final, él quiso quedarse en Harán. Y también según su nombre, él se quedó. Él se quedó en Harán por 60 años más y se murió a los 205 años, que se encuentra en Génesis 11:32, no 31. Dios manda a Abraham que dejara la casa de su padre, porque Taré, el papá de Abraham, no quiso salir de Harán. 하란이란 이 지명의 뜻이 뭐냐면 황폐. Also, the name of Haran is very interesting.
El nombre Harán también es muy interesante. Harán significa solitario, solitario o seco, como un desierto. Si Abraham se hubiera quedado en Harán por siempre, su vida hubiera sido llena de soledad, hubiera sido como un desierto. Si el padre de Abraham, Taré, también se hubiera ido al destino final, a Shechem, hubiera vivido una vida también muy, muy grande, muy feliz, pero él se quedó en Harán. Se quedó en Harán por 60 años y vivió una vida seca, una vida abandonada, afligida. Si Dios lo manda, si Dios nos manda a salir de algún lugar, si nos manda a otro destino, tenemos que obedecer, porque si no vamos a vivir vidas secas. Y nosotros estudiamos esto cuando salió el primer libro de la historia de la redención. Ahora leamos Hechos 7 de nuevo. 그러니까 하란 땅에 거했을 때 아브라함이 떠나지 못했던 결정적인 이유는 아버지였던 데라 때문에 그랬어요. When Abraham stayed at Haran, Cuando Abraham se quedó en Harán, él no pudo irse, él fue retrasado por su padre, Taré. Pero en Hechos 7, el diácono Esteban nos dice que Abraham dejó Harán después de haber muerto su padre. Leamos Hechos 7:3. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. 29절에서 32절에 있는 말씀하고 맞지 않아요. no, this is not consistent with Genesis chapter 11. Hechos 7:3 contradice Génesis 11:32. Perdón, Hechos 7:4. 아브라함이 태어났을 때 And like I said before, Y como les dije antes, cuando Abraham nació, Taré tenía 70 años, ¿cierto? Cuando Abraham tuvo 75 años, dejó a Harán. O sea que Taré tenía 145 años, pero Génesis 11:32 nos dice que Taré murió a los 205 años. Entonces el Taré se quedó en Harán por 60 años. Cuando Abraham salió de Harán, su padre estaba vivo o muerto. Vivo, porque tenía 145 años, pero se murió a los 205 años. Se quedó en Harán por 60 años más. Pero si leemos Hechos 7:4, dice, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra. La gente mira a estos dos versículos y lo usan para probar que la Biblia se contradice. Pero el pastor Abraham Park nos enseñó que la palabra muerta en estos dos versículos son diferentes. La palabra muerta significa apodolesk en griego, y esto significa una muerte simbólica o una muerte espiritual. Cuando dice muerto su padre en Hechos 7:4, la palabra original es esta, apodonesk.
Y esta palabra es usada cuando para describir una muerte simbólica, una muerte espiritual. O sea que cuando Esteban dijo que Tare ya estaba muerto, no está tratando de decir que ella estaba muerto físicamente, sino que espiritualmente. Y la conexión entre Abraham y su padre se murió cuando él salió de Harán. Leamos Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 31. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 31. Primera de Corintios 15, 31. Leamos juntos. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Esta palabra muero es la misma palabra en griego, apodonesk. El apóstol Pablo está queriendo decir que él muere físicamente todos los días. No, esto no tiene sentido, sino que su pecado, su vida de pecado muere todos los días. Cuando él dice muero cada día, él no está tratando de decir que tiene muchas vidas, que muere físicamente y vuelve a nacer o resucitar. No, sino que es una muerte simbólica. Cuando Esteban dijo que Tare estaba muerto, no estaba queriendo decir que murió físicamente, sino que el padre en el corazón había muerto. ¿Y por qué Tare murió en los ojos de Abraham? Porque Abraham quería seguir y obedecer la palabra de Dios, pero su padre no. Yo de Harán, él obtuvo su independencia espiritual. Y después de salir de Harán, también, cuando vivimos una vida de fe, hay que nos va a retrasar, que nos va a hacer quedarnos. Por ejemplo, ¿por qué no viniste a la iglesia? Oh, porque me tocó trabajar.